Mi nombre es Andrés, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo el amor de mi vida se convirtió en una extraña en mi propia casa, y de cómo la justicia, esa dama lenta y silenciosa, me devolvió la dignidad frente a todos. El día del juicio final, mi esposa se rió en mi cara mientras firmaba los papeles del divorcio. Creía que lo tenía todo ganado, que me dejaría en la ruina y saldría por la puerta grande, libre y rica. Pero cuando el juez, con una voz monótona que parecía ajena al drama, leyó el veredicto, la sonrisa de su rostro desapareció para siempre y en su lugar quedó una máscara de incredulidad y terror. Si alguna vez alguien se burló de tu dolor pensando que siempre tendría la última palabra, si alguna vez te hicieron sentir pequeño para justificar su propia grandeza, suscríbete ahora. Dale like, porque esta historia demuestra que la justicia tarda, sí, pero cuando llega, corta mucho más profundo que cualquier venganza personal. Para entender la caída, primero hay que entender la altura del edificio que construimos juntos. Conocí a Camila en la universidad. Era un torbellino de energía, una de esas mujeres que llenaban cualquier salón con su risa estruendosa y su carisma arrollador. Yo, más tranquilo, más metódico, me enamoré de su luz. Pensé que nos complementábamos, yo era el puerto seguro, ella era el barco que salía a conquistar el mundo. Nos casamos jóvenes, con más sueños que dinero. Yo trabajaba sin parar en mi pequeña empresa de desarrollo de software, sacrificando noches y fines de semana para darle la estabilidad que ambos anhelábamos. Ella, mientras tanto, parecía vivir para las apariencias. Su mundo giraba en torno a la ropa de marca, las redes sociales donde proyectaba una vida perfecta, y un círculo de amigos que valoraban más el brillo del oro que la calidez de un corazón. Al principio, no me importaba. Pensaba que era su forma de sentirse bien, su armadura contra un mundo que a menudo la había hecho sentir menos. Yo la amaba, y el amor, a veces, es un velo que nos ponemos voluntariamente sobre los ojos. Pero poco a poco, ese velo comenzó a rasgarse. Noté que detrás de esa sonrisa deslumbrante se escondía una mujer que siempre quería más dinero, más lujos, más atención. Y yo, en su mirada, comencé a convertirme en un obstáculo, en el hombre aburrido que solo sabía trabajar. La verdad, cuando llegó, no fue un susurro. Fue un golpe brutal. Después de 13 años juntos, la descubrí. No fue ella quien lo confesó, por supuesto. La vi en un café del centro, un lugar al que yo nunca iba. Estaba de la mano con otro hombre, riendo con esa intimidad que una vez fue solo mía. Mi corazón no se rompió, se desplomó, como un edificio demolido desde dentro. Esa noche, cuando la confronté, no hubo lágrimas de arrepentimiento. No hubo súplicas. Se encogió de hombros, con una frialdad que me heló la sangre. ¿Y qué esperabas, Andrés?, dijo, su voz teñida de un desprecio que nunca antes le había oído. Eres predecible. Eres aburrido. Llevas años estancado en la misma rutina. No me das lo que necesito. Él, en cambio, sí sabe cómo tratar a una mujer. Cada palabra fue un puñetazo. Pero lo peor estaba por venir. Con una arrogancia que me dejó sin aliento, pidió el divorcio. Y sus exigencias eran una declaración de guerra. Quería la casa que yo había pagado con mi sudor, el coche, una participación mayoritaria en mi empresa y una pensión compensatoria que me dejaría al borde de la quiebra. El proceso de divorcio fue una tortura. Ella entraba a las audiencias preliminares como si fueran un desfile de modas, con ropa nueva cada semana, el pelo perfectamente peinado y esa sonrisa burlona que parecía decir, te estoy destruyendo y disfruto cada segundo. En una de las sesiones, mientras esperábamos al juez, se inclinó hacia mí y me susurró al oído, su aliento oliendo a perfume caro y a victoria anticipada. Al final, serás tú el que se quede sin nada, viviendo en un apartamento de soltero triste. Aprende a perder, Andrés. Nunca has sido un ganador. Yo apretaba los puños bajo la mesa, sintiendo mis uñas clavarse en mis palmas. Quería gritar, quería exponerla, quería devolverle cada gramo de su veneno. Pero mi abogado, un hombre mayor y sabio, me había dado un consejo: en la guerra y en el amor, el que pierde la calma, pierde la batalla. Documenta, calla y espera tu momento. La verdad no necesita gritos. Así que eso hice. Mientras ella jugaba su papel de víctima abandonada ante el mundo, yo me convertí en un estratega silencioso.
Con la ayuda de mi abogado y un investigador privado, reuní cada prueba de su traición y de sus excesos. No fue difícil. Su arrogancia la hacía descuidada. Conseguimos extractos bancarios que mostraban viajes de lujo a hoteles boutique pagados con el dinero de nuestra cuenta conjunta, transferencias bancarias a la cuenta de su amante, incluso las facturas de los restaurantes caros a los que iban mientras yo trabajaba hasta tarde. Lo guardamos todo. Cada detalle, cada mentira, cada recibo. Yo sabía que ella confiaba ciegamente en su capacidad de manipulación. Confiaba en que sus lágrimas de cocodrilo y su actuación de mujer despechada convencerían al juez. Lo que no esperaba era que detrás de mi silencio, de mi rostro impasible, se estuviera construyendo un caso tan sólido como el acero. El día de la audiencia final llegó. La sala del juzgado estaba llena de una tensión palpable. Estaban nuestros familiares, nuestros abogados. Camila entró con un paso firme, casi teatral, vestida con un traje blanco impecable, como si en lugar de a un juicio, fuera a su propia coronación. Se sentó frente a mí y me dedicó una última sonrisa burlona. Cuando le pasaron los papeles finales del divorcio para firmar, tomó la pluma con un gesto exagerado, como una estrella de cine firmando un autógrafo. Mientras lo hacía, me miró directamente a los ojos y soltó una carcajada breve, seca, que resonó en el silencio de la sala. Adiós, Andrés. Espero que disfrutes de tus miserias. Respiré hondo. No dije una palabra. Solo esperé. El juez, un hombre de aspecto severo, se ajustó las gafas, revisó los documentos una última vez y comenzó a hablar. Después de analizar todas las pruebas y testimonios presentados por ambas partes, este tribunal ha llegado a una conclusión y emite el siguiente veredicto. Camila seguía sonriendo, reclinada en su silla, la viva imagen del triunfo. Primero, continuó el juez, su voz monótona. En lo que respecta a la disolución del matrimonio, se concede el divorcio. Segundo, en lo que respecta a la división de bienes, hizo una pausa, y el corazón me empezó a latir con fuerza. Este tribunal ha encontrado pruebas contundentes de que la señora Camila Fernández incurrió en adulterio continuado, uso indebido de los bienes conyugales para financiar una relación extramatrimonial, y fraude financiero en perjuicio del señor Andrés Ramírez. El silencio se hizo en la sala. La sonrisa de Camila vaciló, parpadeó, confundida. El juez continuó, implacable, leyendo el informe de mi abogado. Se ha demostrado que, durante los últimos 18 meses, la señora Fernández desvió una cantidad superior a los 50.000 euros de las cuentas comunes para gastos personales no relacionados con el matrimonio, incluyendo viajes, regalos y transferencias directas a un tercero. Por lo tanto, se determina que la vivienda familiar, el vehículo y la totalidad de las participaciones de la empresa de software, al haber sido constituidas y financiadas exclusivamente por el señor Ramírez antes y durante el matrimonio, quedan en propiedad exclusiva del mismo. Las palabras golpeaban una tras otra, como martillazos. Camila abrió la boca, incapaz de hablar. El color desapareció por completo de su rostro. Su pluma, que aún sostenía en la mano, tembló y cayó sobre la mesa con un ruido seco. Adicionalmente, concluyó el juez, se deniega cualquier tipo de pensión compensatoria a la señora Fernández. Y se le ordena restituir la cantidad de 50.000 euros, más los intereses legales correspondientes, al señor Ramírez en un plazo no superior a 6 meses. El divorcio queda formalizado bajo estas condiciones. Camila se levantó de golpe, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Eso no puede ser, es imposible, él me debe la mitad de su vida, yo soy la víctima aquí. El juez golpeó la mesa con el mazo, su voz ahora un trueno. ¡Silencio! Señora Fernández, las pruebas son las pruebas. Si continúa interrumpiendo, será retirada de la sala por desacato. Ella me miró entonces, sus ojos desorbitados, sin rastro de la sonrisa, sin rastro de la arrogancia. Solo había pánico. Yo no dije nada. No sonreí. No mostré ninguna emoción. Solo incliné la cabeza ligeramente, un gesto de reconocimiento a la justicia, como quien finalmente puede respirar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue la justicia poética en su forma más pura. Salí de la sala del juzgado sin mirar atrás. Afuera,
Mi abogado me dio una palmada en el hombro. Lo lograste, Andrés. Tu silencio y tu paciencia lo hicieron impecable. Pero luego, su rostro se tornó serio. Hay algo más que descubrimos durante la investigación, algo que no presentamos en el juicio porque era demasiado personal, pero creo que tienes derecho a saberlo. Me entregó una carpeta. Dentro, había informes de un detective privado y documentos que me dejaron sin aliento. El amante de Camila, ese hombre con el que te engañaba, no era un desconocido. Se llama Marcos. Y es el hijo del antiguo socio de tu padre. Mi padre había tenido un socio al principio de su carrera, un hombre llamado Ricardo, con quien fundó una pequeña empresa. La empresa quebró, y ambos perdieron todo. Siempre hubo rumores de que Ricardo había traicionado a mi padre, robándole la última inversión que les quedaba. Mi padre nunca lo superó del todo. Murió años después con esa espina clavada en el corazón. Según parece, continuó mi abogado, Camila y Marcos se conocieron hace un año. Y su relación no era solo pasional. Era un plan. Marcos, lleno de resentimiento por la historia que su padre le contó, convenció a Camila de que tú eras el heredero de una fortuna oculta que mi padre le había robado, al suyo. Juntos, planearon seducirte, casarse contigo, y luego, a través del divorcio, arruinarte y quitarte todo, como una forma de venganza, por lo que supuestamente le ocurrió a su padre. Lo entendí todo. La crueldad de Camila, su obsesión por el dinero, su desprecio, no era solo por su carácter. Estaba siendo manipulada por un hombre que buscaba vengar una mentira. Ella no era la mente maestra, era solo un peón en un juego de odios mucho más antiguo. Con esta nueva verdad en mis manos, tuve una última decisión que tomar. Podía dejar que se hundiera sola, o podía darle una última lección. La cité en el mismo café donde la había visto con él. Llegó demacrada, derrotada. ¿Qué quieres, Andrés? ¿Disfrutar más de mi humillación? No respondí. Simplemente deslicé la carpeta sobre la mesa. Ella la abrió. Vio las fotos de Marcos, los informes, la historia de sus padres. Su rostro pasó de la amargura a la confusión, y finalmente, a una comprensión devastadora. Te usó, Camila, dije con calma. Te usó para intentar destruir al hijo del hombre que su padre no pudo vencer. Te llenó la cabeza de mentiras sobre fortunas inexistentes y te convirtió en el arma de su propia venganza frustrada. Ella rompió a llorar, un llanto roto, infantil. Yo solo quería ser alguien. Quería tener poder. El verdadero poder, Camila, dije, levantándome de la mesa, no es tener la última palabra en una discusión. Es tener la última palabra en tu propia vida. Y tú, por seguir a un fantasma, perdiste la tuya. Esa noche dormí como no había dormido en años. No porque me alegrara de su dolor, sino porque finalmente había recuperado mi paz. Ella creyó que la justicia era un escenario para su teatro, un lugar para reírse de mí hasta el último segundo. Pero la justicia no actúa. La justicia dicta. Y ese día, dictó la verdad que ella más temía, que no solo había perdido, sino que había sido utilizada y desechada. Y esa, para alguien como ella, era una condena mucho peor que perder el dinero o la casa. Era la pérdida total de su propio poder. Aprendí que el dolor no se cura con gritos ni con insultos. Se cura con paciencia, con estrategia y dejando que la verdad, toda la verdad, haga su trabajo. ¿Qué harías si tu ex intentara arruinarte y reírse en tu cara? Escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y compartir esta historia si crees que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega.